Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a analizar a tres empresas que estuvieron solicitando realmente muchísimo, entre ellas Cemex, la empresa cementera mexicana que nunca había analizado y que me resultó bastante interesante, Lockheed Martin, uno de los principales productores de artículos de defensa a nivel mundial, y JP Morgan, casi no necesita presentación, uno de los principales bancos de inversión del mundo. Así que ya sabes, no te podés perder el análisis de hoy. La primera empresa que vamos a analizar el día de hoy es Lockheed Martin, esta empresa que se dedica a la producción de elementos de defensa, más bien armas, aviones, helicópteros, que me la han estado pidiendo mucho porque debido a los sucesos que todos conocemos vienen ocurriendo en los últimos meses, se ha disparado el precio de este tipo de acciones y vamos a tratar de descubrir si estamos a tiempo de comprar, si ya está un poco cara y hay que esperar. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en esta empresa. Lo primero que vamos a ver es que la ratio PER de por sí no se la ve demasiado elevada, es de 17.8 veces ganancias, siendo que queremos encontrarlo habitualmente por debajo de las 20 veces ganancias. Así que en ese sentido no pinta nada mal. Comparativamente vamos a ver que cotiza a una ratio que está bastante cerca, bastante más cerca de los mínimos de cotizaciones que de los máximos. Si no me equivoco, RTX es uno de sus principales competidores. Así que podríamos decir que dentro del sector al que pertenece, la cotización con respecto a sus ganancias parece bastante buena. Con respecto a la ratio PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias y queremos encontrar valores entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato el crecimiento futuro de una empresa, nos vamos a encontrar con que ya hay bastante crecimiento descontado. Yo, si mal no recuerdo, el año pasado analicé a esta empresa cuando el valor de sus acciones estaba, creo que por debajo de los $340, y ahí nos daba que era un buen momento, un momento interesante para comprar. Creo que hasta hace poco llegó incluso como a los $500 cuando se desató el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Actualmente sus acciones están cotizando a unos 413, $414 aproximadamente. El valor intrínseco que nos muestra Simple Wall Street, yo no coincido, esto no quiere decir que esté mal, ellos son más optimistas, yo soy muchísimo más conservador, busco poner a la empresa en una situación en la cual si las cosas salen mal no me arrepienta de la compra que hice, y estimando que estos niveles me parece que son un tanto elevados de lo que se está produciendo debido a la situación actual. Posiblemente el año que viene ya no tengamos una situación bélica como la que se está viviendo y tal vez se acomode un poco los precios, la gente empiece a mirar nuevamente a las tecnológicas. Así que en base a eso yo llego a un valor intrínseco de $280, o un valor en el cual a mí me interesaría comprar acciones de esta empresa con los números que nos muestra en este momento. Algunos me preguntan, ¿cada cuánto hay que examinar este valor de compra? Es casi constantemente porque las condiciones en el mundo se modifican todo el tiempo. Si suben las tasas de interés va a bajar este valor de este precio objetivo de compra. Se modifica constantemente. Con cada balance o earnings call vamos a tener que analizar cuánto se modificaron sus beneficios para saber si todavía estamos cotizando correctamente. Así que esa es un poco la respuesta a una pregunta que suelen hacerme con bastante frecuencia. Con respecto a la performance pasada, fíjense que es una empresa que en el 2015 estaba facturando 41.5 billions de dólares y el 2022 está facturando 65, es decir, prácticamente un 50% de incremento en lo que es su facturación. Como pueden ver, hubo una subida bastante importante, ahora está estabilizada, tiene unos márgenes bastante parejos, fíjense que se mantienen en el tiempo de un 9.4% y tiene beneficios positivos, así que da la sensación que es una empresa que funciona bastante bien. Por otra parte, y esto es algo que no nos muestra Simple Wall Street, es una empresa, Lockheed Martin, que tiene un backlog de trabajo, creo que superior a los 5 años, es decir, ya tiene pedidos de trabajo de acá a 5 años por valores superiores a lo que cuesta la empresa al día de hoy. Es decir, que cuando uno mira el futuro, lamentablemente
se imagina que las armas van a seguir existiendo y empresas como estas van a seguir desarrollando armamento constantemente. Con respecto a lo que es el ROE, donde analizamos al equipo financiero, digamos, al equipo administrativo de la empresa y cuán bien están desarrollando su tarea, cuánto logran obtener de beneficio en base a lo que los accionistas depositamos en sus manos, nos encontramos a simple vista con un valor muy interesante de un 62%, pero tenemos acá la alarma que nos dice cuidado porque es una empresa que se maneja con niveles de deuda bastante elevados. Así que vamos a ponerle un asterisco y vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice la salud financiera. Por otra parte, sí vemos un ROA muy interesante, un retorno sobre los activos. Nosotros queremos encontrar valores superiores al 6%. Fíjense que la industria maneja un ROA del 5.6, apenas por debajo de ese 6%, pero Lockheed Martin tiene un 13.2% de retorno sobre los activos. Así que está muy bien y competitivamente se la ve muy sólida. Con respecto a la salud financiera, vamos a ver que sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto plazo. Esta tendencia se mantiene en el tiempo, pero como pueden ver, los activos de corto plazo están por debajo de los pasivos de largo plazo. La relación de deuda capital, y esto es la alerta que nos levantaba ahí el ROE, es de un 116%, es decir, que por cada 100 dólares que tiene de capital la empresa, tiene 116 de deuda. Ahora fíjense, y esto es interesante, la deuda viene lentamente reduciéndose y el capital viene en aumento. La verdad que la tendencia, si bien acá sobre el final tenemos una pequeña recaída, la tendencia del 2018 en adelante es positiva. Los dividendos, como siempre, los vamos a ver en Seeking Alpha y vamos a ver qué estuvieron haciendo los insiders. Recuerden que los insiders son personas que trabajan dentro de la compañía en posiciones jerárquicas, razón por la cual podemos considerar que ellos manejan algo de información privilegiada y sus movimientos pueden revelarnos esa información a nosotros. Fíjense que hay una compra que es despreciable, sinceramente 568 acciones no es un número que mueva para nada la balanza. Pero fíjense que sí hay muchas ventas en valores de 450, 438, por arriba de los 411 dólares están todas estas ventas. Hay un número interesante de movimientos, así que podemos considerar que por esos valores ya los insiders consideran que es un buen precio para la venta de estas acciones, al menos en este momento. Un dato que sí me gustó mucho de esta empresa es el número de acciones circulantes. Fíjense que en el 2018 tenía 281 mil millones de acciones circulantes y en el 2021 271. Es decir, que hay una caída en el número de acciones circulantes. Es una empresa que evidencia una política de recompra de acciones y esto es muy importante porque si se reduce el número de acciones circulantes, cada una de las acciones que queda en el mercado es más valiosa. Pasamos a ser propietarios de una porción un poco más grande de la empresa. Otra manera de recompensar a sus accionistas, aparte de hacer recompra de acciones, es pagando dividendos. Es una empresa que paga un muy buen dividendo de 11 dólares con 20 centavos, lo cual equivale a un 2.67%. En uno de los comentarios me preguntaban cómo se estimaba el dividend yield y la verdad que la cuenta es muy sencilla. Se divide el valor del precio de la acción actual sobre lo que paga de dividendo y eso nos va a dar el porcentaje que representa. El payout ratio es muy saludable, es de un 39.8%, 81. El payout ratio es la cantidad de dinero que se utiliza de lo que genera de beneficios la empresa para el pago de estos dividendos, lo cual nos da muestra de que queda un margen interesante para seguir invirtiendo en la empresa, en nuevas tecnologías, desarrollos, para mayores recompras de acciones, para aumentar dividendos, para pago de deuda. Así que vemos que en ese sentido se la ve muy saludable. Es una empresa que no solo paga sus dividendos, sino que durante los últimos 20 años los ha incrementado ininterrumpidamente a una tasa en los últimos 5 años de un 9.12%. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es JP Morgan. Pero antes de comenzar con el análisis, quiero invitarlos a que me dejen saber en los comentarios si hay alguna empresa que ustedes desean que analice.
me lo dejan anotadito por ahí, yo me las anoto a todas y voy después seleccionando qué es lo que podemos ir analizando. Aprovechando que están por ahí, le dan like al video y se suscriben al canal, no les cuesta nada, a mí me ayudan un montón y me siguen motivando a compartir este contenido. Fíjense que lo primero que vamos a ver es la ratio PER, que es de 8.2 veces ganancias, pero tengamos cuidado porque habitualmente en los bancos esta ratio suele lucir demasiado bien porque no se cotizan de la misma manera. Entonces lo que vamos a ver es el price to book, que es con respecto al libro contable, y nos encontramos con un valor de 1.3. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto es un valor que es más bien elevado. Nosotros vamos a querer encontrar valores por debajo de 1 para empezar a considerar que estamos pagando barato lo que vale un banco. Fíjense, y acá se va a evidenciar mucho, si recuerdan hace un tiempito hice un análisis de Citi y fíjense dónde está. Tiene un price to book de 0.5 contra 1.3, que es donde se encuentra JP Morgan. ¿Qué estuvo comprando Warren Buffett? ¿JP Morgan? No. Bank of America, que es una de sus bancos preferidos, tampoco. Estuvo comprando Citi porque estos son valores en los cuales podemos considerar que estamos pagando barato por las acciones de un banco. Así que en ese sentido vemos que comparativamente no se encuentra para nada barata en este momento. Cuando venimos a ver el Price to Earn Growth o el PEG, donde queremos encontrar valores entre 0 y 1, nos encontramos con que está en 1.2, es decir, que está un poco elevado. Y vamos a llegar, creo yo, a la parte que más nos interesa a todos, y es entender a qué precio podría resultar interesante empezar a formar una posición o sentarse a analizar más profundamente a este que es uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Y fíjense que actualmente el precio de sus acciones ronda los 112, 113 dólares prácticamente. Yo fui bastante más conservador que Simply Wall Street y traté de descontar también un rendimiento superior de un 12.5% y me llega la cuenta a un número de 80 dólares por acción, que es el precio que me gustaría pagar para considerar que estoy pagando barato o a un precio razonable las acciones de JP Morgan. Si no, sinceramente hay otras empresas y si lo que estoy buscando es exposición a los bancos, seguramente Citi va a ser una opción mucho más económica en este momento. Ahora veamos la performance pasada y nos vamos a encontrar con que en el 2015 estaba facturando 89 billones de dólares y actualmente está en 123. Hay un crecimiento en lo que es la facturación, así como en los beneficios, perdón. Fíjense cómo crecieron también y el margen es realmente muy interesante. Maneja un margen de un 32.7%. Realmente valores muy, pero muy interesantes. Cuando venimos al ROE nos vamos a encontrar con un valor que también es interesante. Yo sé que habitualmente lo que queremos es encontrar valores superiores al 20%, pero en los bancos las medidas y las métricas son distintas. Fíjense que el promedio de la industria es de un 11.8 y JP Morgan tiene un ROE, un retorno de un 14.8, es decir que en ese sentido comparativamente la encontramos en una buena posición. No así pasa con el retorno sobre sus activos. Fíjense que la industria maneja un 1.1, acá en este caso no vamos a estar buscando el 6%, un 1.3 sería una buena medida y el retorno sobre los activos de JP Morgan es de solamente un 1%, así que en este sentido está un poquitito más floja a mi gusto. Con respecto a lo que es la salud financiera, nos vamos a encontrar con que en el corto plazo la empresa no tiene suficientes activos para cubrir sus activos, pero recuerden que son bancos, trabajan del movimiento de deuda. En el largo plazo vemos que esta situación se revierte, pero la relación que existe actualmente entre la deuda y el capital es de un 224%. Fíjense, sin embargo, para no dejarse asustar fácilmente por el número, que en el 2015 los números eran de un 257 y lo estable que es el capital y más allá de estas pequeñas ondulaciones, lo estable que es también la deuda. Evidentemente es un negocio que funciona de esta manera. Con respecto al ownership, realmente los datos no son demasiado. Fíjense que hay simplemente una compra de 670 acciones. Me encantaría que fuese mía porque son 100.000 dólares, pero lamentablemente no es el caso. Pero realmente me parece que no es un número que nos refleje nada en este momento.
Algo que sí nos refleja es el número de acciones circulantes y fíjense porque esto es importante e interesante por parte de esta empresa. En el 2018 tenía 3.275 miles de millones de acciones y actualmente está en 2.944. Hay una caída realmente importante, interesante, prácticamente un 10% en los últimos 4 años del número de acciones circulantes, y esto es algo que nosotros queremos encontrar entre las empresas en las que estamos interesados en invertir. Así que por acá tenemos un punto muy interesante por parte de JP Morgan. Y por otro lado tenemos que es una empresa que también paga dividendos, paga un dividendo anual de $4, equivalente al precio actual de sus acciones a un 3.54%. El payout ratio es sumamente saludable de un 29.35%. Y fíjense que evidentemente interrumpió el crecimiento de sus dividendos en estos últimos años, razón por la cual vemos que el dividend growth o el crecimiento del dividendo es de solo un año, muy posiblemente haya sucedido durante lo que fue la crisis sanitaria del 2020, que pasó con muchísimos bancos estos, y aún así nos arroja que la tasa en los últimos 5 años de crecimiento del pago de dividendos es de un 15.33%. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es Cemex, esta gran empresa de cemento del país vecino de México, a donde mando un gran saludo porque vive mi hermano y mi sobrino. Así que comencemos con el análisis de esta empresa. Vamos a ver que a simple vista la ratio PER parece bastante interesante, es de 17.7 veces ganancias, está por debajo de las 20 veces ganancias que queremos encontrar. Y cuando venimos a una tabla comparativa donde vemos a sus principales competidores, nos encontramos que está cotizando entre los más bajos con respecto a lo que es las ganancias de esta empresa. Ahora, cuando vamos a ver el PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, lo encontramos en un rango realmente muy, pero muy interesante de 0.9, porque está dentro de este rango entre 0 y 1, en el cual nosotros queremos encontrar este ratio para considerar que estamos pagando barato el crecimiento futuro de una empresa. Ahora, cuando venimos a ver la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y su valor intrínseco o un precio interesante de compra, nos encontramos con que actualmente está cotizando en $3.87. Parece un precio bajo, sobre todo cuando lo comparamos con este valor intrínseco. Yo llegué a otro y sorprendentemente, siendo muy conservador, llego a un valor intrínseco a primer análisis de unos $5. Es decir, que podríamos considerar que se encuentra infravalorada. Ahora, yo le agregaría un par de datos extras. Es una empresa, así como nosotros, latinoamericana, razón por la cual siempre le agrega un ruidito político que hay que tener en cuenta, que es una de las razones por las cuales no suelo analizar empresas argentinas, muchos me preguntan, y la política lamentablemente en Latinoamérica influye mucho en la economía, razón por la cual perdón, antes de pasar a la razón por la cual, también le sumaría que nos estamos enfrentando a un momento en el cual tal vez llegue esta famosa recesión que se hace cada vez más evidente, y esto haría que muchas obras se detengan, que se dejen de tomar créditos para construcción, y esto sí motivaría a que decaiga la demanda de cemento, no solo de Cemex, no solo de cemento, sino que de todo lo que sea materiales de construcción, y nos genere un movimiento a la baja para todo este tipo de empresas. Teniendo en cuenta esto para considerarlo dentro del análisis que hice, yo tomo un 30% de margen de seguridad extra para este tipo de compañías y me encantaría encontrar el precio de estas acciones, de las acciones de Cemex, en los $3. Creo que ahí, en los $3, estaríamos encontrándonos con esta empresa a un precio realmente muy, pero muy interesante. Yo sé que parece que queda lejos los $3, pero no es tanto. Estamos en 3,87. Muy posiblemente veamos que el mercado caiga en los próximos meses, así que tal vez se acerque interesantemente a los valores en los cuales nos gustaría encontrarlo o a mí me gustaría encontrarla personalmente. Con respecto a lo que es la performance, fíjense que estaba facturando en el 2015 a razón de 13 billones de dólares y está ahora en el 2022 en 14.9, es decir que
Si bien podemos encontrar crecimiento en su facturación, es bastante estancado el mismo, ¿no es cierto? Algo parecido va a pasarnos con los beneficios. Fíjense que no es una empresa que maneje márgenes de beneficios muy altos. En este momento tiene un margen de un 2,2%. Supo tener durante estos años que fueron tan complicados, el 2020 y el 2021, beneficios negativos. Así que cuidado, porque eso también es una de las razones por las cuales yo trato de ser muy conservador. Estimé prácticamente un futuro en el que no solo no haya crecimiento, sino más bien que haya decrecimiento por las dudas. Ya sea que sucede esto, estamos cubiertos ante esa posible situación. Fíjense también que cuando analizamos el ROE no nos encontramos con números muy atractivos. Nosotros habitualmente lo que queremos encontrar son valores por arriba del 20%, aunque la industria nos muestra que el promedio es de un 11,9%. Así que posiblemente el 20% para este tipo de industria sea muy elevado. Pero aún así nos encontramos con que Cemex tiene un ROE de un 3,3%, es decir, que está bastante bajo. Por otra parte, cuando vamos al ROA, donde analizamos el retorno sobre los activos, también queremos encontrar un valor de un 6%. Fíjese que la industria tiene un ROA de un 7,1%. Me tomo un matecito para que no se me seque la garganta. El ROA de la industria es de un 7,1 y Cemex está a la mitad del camino, no llega al 6%, está en un 2,9%. Así que en ese sentido los datos no me convencen demasiado. Con respecto a su salud financiera, fíjense que sus activos de corto plazo no alcanzan a sus pasivos de corto plazo. Esta tendencia se revierte en el futuro, pero fíjense que está muy lejos también de poder cubrir a sus pasivos de largo plazo en este momento. Con respecto a lo que es la ratio de deuda contra capital, en este momento estamos en un 73%. Supo estar peor, evidentemente después del 2021 comenzó una recuperación la empresa y en este momento estamos en un 73,9% como les comentaba. En este momento no está pagando dividendos, razón por la cual no voy a ir a Seeking Alpha a mostrárselo, se los voy a mostrar por acá. Vean que supo estar pagando en diciembre del 2019 un dividendo de un 2,7% de dividend yield y en el 2022 interrumpió sus dividendos. Se estima que después del 2024 volverían, pero actualmente no está pagando dividendos, así que a tenerlo en cuenta. Lo que no vamos a tener en cuenta es el movimiento de los insiders, porque no tenemos ningún tipo de movimiento por acá. Lo que sí vamos a poder ver es el número de acciones circulantes, y acá tenemos un dato que sí es interesante. Fíjense que en el 2018 teníamos 45 millones, esto es miles de millones habitualmente, de acciones, y en el 2022 tenemos 44. El número de acciones no decayó demasiado fuertemente, pero la tendencia es a la baja, evidenciando que es una empresa que tiene una política de recompra de acciones, y esto es algo que siempre es muy positivo. Así que con esto damos por cerrado la idea de Cemex. Muy bien, espero que estos análisis les hayan resultado realmente útiles. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden, como siempre, que todo el contenido de estos videos es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solamente compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que, habiendo llegado hasta acá y siendo ya más de 5.000 suscriptores, me despido y nos vemos en el próximo video.